Mis amados amigos, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les acompaña el pastor José Humberto Gallego desde la ciudad de Pereira, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sector El Porvenir. Es para mí motivo de alegría y gozo poder acompañarles hoy también. Eso sí, les recuerdo mis números telefónicos por si en algún momento usted necesita o desea comunicarse conmigo. 311-325-1203 o 300-623-6813. Estoy a su entera disposición si en algo les puedo servir. Leemos la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Sublime Dios y Padre bendito en esta hora. Qué bueno poder bendecir tu nombre y disponernos desde aquí para presentar el mensaje de tu palabra, esperando que bendigas a cada persona que está dispuesta a oír. Glorifica tu nombre y habla conforme a la necesidad de cada uno. Solo tú conoces la intimidad y la profundidad de nuestros problemas y puedes resolverlos. Bendíganos pues hoy a través de tu palabra. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy se titula ¿qué pecados no perdona Dios? La duda de muchas personas es esta. ¿Hasta cuántos pecados o qué pecados Dios perdona y qué no perdona? Hablando con personas, a uno le preguntan, bueno, si alguien fue un violador, un asesino, un criminal, una persona pervertida y se arrepiente, ¿Dios le perdona? Y cuando decimos sí, Dios perdona, dicen yo no puedo creer que una persona que haya matado niños, que haya violado a la mamá, que haya atracado, que haya quemado personas, que haya sido un asesino en serie, tenga perdón. Créame que sí tiene perdón. Para el hombre esto es como imposible, pero para Dios todo es posible. Acabamos de leer donde el Señor mismo dijo, de cierto os digo, que todos, óigame bien, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Tenemos personas que piensan que porque una persona se robó, por decir algo, 1.000 millones de pesos y otro se robó solamente 1.000 pesos, que es más malo el que se robó los 1.000 millones que el que se robó los 2.000 pesos o los 1.000 pesos. Y ante Dios es el mismo pecado. Ambos son ladrones, en mayor o menor grado. La Biblia dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Pero si una persona de estas busca de Dios y pide perdón y se aparta del pecado, obvio, Dios le perdona. Entonces, pastor, ¿qué es lo que Dios no perdona? Sigamos leyendo. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Esa palabra es como muy profunda y muy amplia. No tiene jamás perdón o perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Este es un pecado que solamente lo cometen los que conocemos a Dios, o sea, los cristianos. ¿Por qué?
Cuando existe una sanidad divina y uno sabe que fue Dios el que la hizo. Y de pronto duda y dice, no, eso no fue Dios, eso fue el diablo que lo sanó para que siguiera haciendo lo malo. Déjeme decirle que ahí falló, porque todo milagro, toda sanidad hecha en el nombre de Jesús es por Dios. Y eso no se puede negar. Quien le atribuya un hecho, una sanidad divina, para ser más concretos, que Dios hizo, se le atribuye al diablo, ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Por eso estaba diciéndoles que todo pecado es perdonado, excepto ese. Dios no va a castigar a alguien así por así. No, Dios siempre habla y después exige. Ningún padre de familia va a castigar a una persona, a un hijo, por decir algo así por así. Siempre se advierte, siempre se enseña, siempre se explica. Igual en cualquier país hay códigos, hay leyes que se promulgan, que se dicen, que se explican para que la persona las conozca y no las vaya a cometer, porque si las comete, obvio, tendrá que pagar muy caro. Es más, el Señor, dice la Biblia, que es amplio en perdonar. En el Salmo capítulo número 103, versículo 3, allí dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Estamos hablando del Señor, hablando de Dios. Él es, no es otro, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si una persona cometió una fechoría o unas fechorías y la sociedad lo aísla, Dios no lo aísla, porque Dios es misericordioso y perdonador. Eso sí, la exigencia es que se aparte del pecado. Por allí, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28 y el versículo número 13, allí dice, el que encubre sus pecados, el que esconde su maldad, dice, no prosperará. Y aquí está la salvedad. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mire, sabemos de personas que confesaron el pecado a Dios, pero nunca se apartaron de él. Y por eso no han podido prosperar espiritualmente. No tienen conocimiento de la palabra de Dios, viven amargados, aburridos, decepcionados, desesperados. La conciencia les acusa, pero la pregunta es ¿por qué? Porque no se apartaron de ese pecado. Y la Biblia es muy clara. El que encubre sus pecados, el que los esconde, no puede prosperar, mas el que los confiesa a Dios y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Yo creo que usted ha visto por allí personas que antes de ser creyentes al Evangelio, antes de ser cristianos, eran lo peor. Usted es testigo, testiga de eso. Y han tenido un cambio, han tenido una transformación. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo cambió? ¿Cómo fueron cambiados? Sencillamente, confesaron el pecado a Dios y se apartaron de él. Por eso se ven ahora prosperados espiritualmente, materialmente, físicamente, económicamente, porque se apartaron de ese pecado. Sigue diciendo, bienaventurado el hombre, o sea, la persona que siempre teme a Dios, no a ratos, sino siempre teme a Dios,
Mas el que endurece su corazón, esos caerán en el mal. Entonces, que quede claro que todo pecado le será perdonado a la persona si ésta se lo confiesa a Dios y no lo vuelve a hacer. Como dije antes, tenemos en la iglesia personas que no han podido prosperar. Llevan años y años en la iglesia, pero hay pecado escondido en el corazón de esa persona. Y al no confesarlo y apartarse, ahí está. Ven que otros se convierten, cambian de vida y empiezan a ser bendecidos. Y él dice, pero yo ¿por qué no recibo bendición? ¿Por qué Julano se arrepintió, se bautizó y mire cómo va, Dios lo ha bendecido? ¿Y yo por qué no? Examínese, mi querido amigo, mi querido hermano, a ver qué pecado tiene escondido en el corazón. Usted mejor que nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Si quiere bendición de Dios, confiésele ese pecado al Señor y apártese de él. Así abrirá usted mismo la puerta de la bendición. Mientras no lo haga, seguirá viviendo una vida así como a medias, una vida hipócritamente, una vida llena de suspicacias, y usted nunca va a prosperar y lo más triste, se va a perder. Sí, Señor, se va a perder, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, o sea, un pueblo, un grupo de personas que se hayan apartado totalmente del pecado. Si usted practica un solo pecado, uno solo se va a perder. Pastor, ¿y por qué así? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted es cristiano o cristiana y viste deshonestamente, vive deshonestamente, no crea que por ser es pastor o esposa de pastor o hijo de pastor o por ser el mejor creyente de la iglesia, el que tiene mejor cargo, que usted se va a salvar. Dios no viene por gente con cargos ni con plata. Dios viene por gente santa. Por eso hay que mirar muy bien cómo estamos caminando con Dios. La plata se va a quedar aquí. La riqueza se va a quedar aquí. La fama se va a quedar aquí. La ropa bonita se va a quedar aquí. El orgullo se va a quedar aquí. Nos vamos con Dios si hemos andado con Él. Por allí en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito de una manera sencilla: si confesamos nuestros pecados, óigame bien, hay que confesarlos. ¿A quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado se le confiesa a Dios y se aparta. No es como los católicos, que a Dios rogando y con el martillo dando. Es que yo me confieso ahora y vuelvo a pecar mañana. Y entre 8 días me confieso y sigo pecando. No, Señor, no podemos ser así. Tenemos que ser personas cambiadas, transformadas por Dios, y el pecado mantenerlo no a centímetros, sino a metros o a cuadras o a kilómetros si es posible. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, allí dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros fallamos. ¿Quién dijo que éramos perfectos? Nadie somos perfectos aquí. Pero tenemos al que perdona los pecados cuando los cometemos, no pensando para hacerlos. Porque mire, por allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26 en adelante, hay una sentencia para el que peca a conciencia, para el que peca deliberadamente, para el que piensa que no, yo me arrepiento ahora, pero peco más tarde, y me arrepiento más tarde para pecar después. Eso no se puede. Escuche, le voy a leer. No hay tiempo para explicarle, pero le voy a leer. Porque si pecaremos voluntariamente, estoy leyendo en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante.
Porque si pecaremos voluntariamente, esto es a conciencia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escúcheme esto, ya no queda más sacrificio por los pecados, no dice por él, los pecados, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y comenta algo del Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, no hay otra alternativa. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo el verso 31, horrenda cosa, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi querido oyente, no podemos jugar con Dios. Como tantas veces se ha dicho, lo repito, Dios no puede ser burlado. O sea, de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Dios perdona todos los pecados. Cuando la persona es sincera, cuando tiene limpieza de corazón, pureza de vida y reconoce que falló, que pecó, que la embarró, que fracasó, y se decide hablarle a Dios y decirle, Señor, yo pequé, yo hice esto, aquello, lo otro, perdóneme, y hay llanto, dolor en su corazón, Dios le perdona. Pero si usted no pide perdón, no lo va a recibir, porque es imposible recibir algo que no ha pedido. Si su vida no ha cambiado y sigue siendo la misma de siempre, algo hay escondido. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, algo hay escondido y hay que examinarse. Es cuestión suya, no es cuestión del pastor, ni de la congregación, ni del papá, ni de la mamá, no, 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 es cuestión suya. Nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia en la mañana al comenzar el día y en la noche al terminar. Y si reconoce que ha pecado durante la noche, arrodíllese y pida perdón. Él es misericordioso. Finalmente, le invito para que lea en el libro del Éxodo, capítulo número 34, versículos 6 y 7, algo referente a lo que le estoy diciendo aquí. Éxodo 34, 6 y 7. También se lo voy a leer solamente porque el tiempo no me da para explicarle a fondo. Dice así de sencillo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Escuche, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Escuche, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas, iniquidad, rebelión y pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted quiere leerlo con sus propios ojos y meditarlo y saborearlo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y ojalá que esta enseñanza hoy marque su vida. Le deseo el mejor de los días. Dios le guarde, Dios le bendiga.